Muy buenas tardes, niños. Buenas tardes. Buen provecho. Buenas tardes, doctor. Tardes, Gracias, doctor. Buenas igualmente. tardes. Bueno, muy bien. Fíjense, jovencitos, que aquí tengo problemas en mi país. Arribita de Semaco. No tengo internet de Tigo y mi red es Tigo, pero estoy trabajando con Turbonet, que también tengo un poquito, pero a ver hasta cuánto me aguanta. Ya vieron cómo estuvo la situación ayer. Aquí se fue la luz de las 5:30 de la tarde y vino hasta las 11 de la noche. Y todo está muy inestable por aquí arriba, por arriba del templo de los mormones. Entonces, si hubiera algún tipo de problema, entonces yo miraría la forma de cómo subirles el video en lo que es Moodle. Perdón. Ahí sí que perdonen, niños, pero yo creo que primeramente Dios que no. Bueno, vamos a iniciar. Muy bien. Bueno, ¿están viendo mi pantalla, niños? Perdonen. Sí, doctor. Muchas Sí, gracias. doctor. Muy bien, entonces vamos a iniciar, jovencitos. Miren, ya vamos la semana número 24. El tema del día de hoy es electricidad, capítulo 24. Siempre tippings del capítulo 19 al capítulo 20. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es electricidad y nos ponemos en el contexto de medicina, decimos de que la física no tiene nada que ver de electricidad en lo que es medicina. Pero si nos ponemos a cranear un poquito, se van a dar cuenta de lo confundido que estamos. Miren esto estoy hablando de corteza, me disculpan por mi problema de mi garganta. Gracias, jovencitos. Entonces, vean, esto es corteza cerebral. Es cómo piensan ustedes, cómo analizan, cómo ven el dedo índice, cómo ven el dedo pulgar. ¿Quién da eso? La corteza y el impulso nervioso. Entonces, la física, como siempre les he estado diciendo, la física tiene mucho que ver en lo que es medicina. Lástima que no podemos enfocar esta física medicina por un montón de situaciones. Bueno, ustedes han oído esto. Se me prendió el foco. Tengo una idea. ¿Mm? ¿Por qué relacionan el foco con una idea? ¿No se han puesto ustedes a pensar sobre eso, verdad? Cuando uno está haciendo algo y no le atina y de repente vino la idea y mucha se me prendió el foco. Dice, a mí me gusta analizar todo ese tipo de situaciones y yo digo, ¿y de dónde salió el foco? Bueno, muy simple. Si lo analizamos, vean ustedes esto. Esta es ¿qué les dijeron? Una vaina de lo que es una neurona, ¿no? La célula nerviosa central. Y vean ustedes, tenemos la parte externa y tenemos la parte interna de la neurona. Pero lo que me interesa, vean los signos positivos y los signos negativos. Cuando hay un intercambio de estos iones, los positivos ingresan y los negativos salen, o a la inversa, se repolariza y se despolariza la membrana. En biología me imagino que vieron algo de eso, pero el año entrante, cuando cuando ustedes estén en fisiología, en bioquímica, van a oír mucho de repolarización y despolarización de la membrana. Eso genera un impulso eléctrico, lo voy a llamar así, ¿verdad? Que en fisiología hablan de repolarización y despolarización. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa esto. Esto es una neurona, ¿no? Una célula fundamental en el sistema nervioso. Cuando ustedes piensan que van a mover el dedo gordo del pie derecho, ¿no? Lo pueden hacer, lo piensan y lo hacen instantáneamente. ¿De dónde nació la idea de mover el dedo gordo del pie, el pulgar de la mano derecha? ¿De dónde? La corteza cerebral. ¿Y cómo hace para llegar el impulso a ese nivel? Por medio de un impulso nervioso. ¿Y de dónde viene el impulso nervioso? Bueno, viene de aquí, de la despolarización y repolarización de la membrana. Bueno, y cuando ocurre esto, van a generar un montón de funciones y se va a prender el foco. Miren esto. Vean esto. Ahí tenemos millones de células nerviosas que están interactuando
simultáneamente 24 horas al día, 365 días al año. ¿Mm? Y miren ustedes, me gustó mucho esa imagen porque me da idea de que estamos viendo nosotros el impulso nervioso. No sé si ustedes han visto, ahorita están sacándolo muchos en las redes, en Discoveries, en los Discoveries, no sé cuál de ellos, el flujo de los aviones que hay al día a nivel mundial. Y uno se queda asombrado, pues es más o menos así. Uno no lo ve, pero ahí está. Miren esto, niños. Eso es lo que van a ver ustedes el año entrante. Y es lo que yo les digo. Miren, jovencitos, en física es importante para que ustedes pasen a segundo. Si no ganan física, no van a pasar a segundo. Y física, pide perderse esto por física, no vale la pena. ¿Y qué tienen que hacer? Ponerse las pilas. Mira, doctor, es que yo estudio 6 horas y por más, entonces yo estudio 8, ¿verdad? Es una manera de, ¿cómo se llama? De llamarle la atención a ustedes para que, bueno, para que le pongan pilas a esto. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta física, pero hay que ganarlo. Vean otra, miren estas imágenes que tenemos. Del lado izquierdo, yo tengo lo que es un diagrama del corazón. Yo les digo, les dije a la sección de ayer, miren, jovencitos, ¿cómo se llama la estructura que distribuye el impulso nervioso a las fibras de Purkinje? Y se queda una persona. Y de repente se me prendió el foco. Es el nodo seno auriculoventricular. Y aquí lo tienen, miren, niños. Yo sé que no lo saben, por supuesto, si van para eso, van a aprender. Este es el nodo seno auriculoventricular. Se llaman nodo, en la semana entrante vamos a platicar de los nodos. Se llama nodo porque viene y descarga la electricidad, si quieren llamarlos aquí, hacia lo que es el miocardio y esto genera una contracción. Y del lado derecho tenemos nosotros lo que es un electrocardiograma. ¿Sí? Cómo se repolariza y despolariza la membrana del músculo cardíaco. Y ahí la tienen. ¿Eh? Cuando ustedes tengan un su paciente y sospechen de un infarto o tengan algún problema cardíaco, ¿qué es lo primero que le pide el cardiólogo a uno? ¿Qué es lo primero que van a pedir ustedes? Un electrocardiograma. Y el electrocardiograma mide los impulsos nerviosos que generan las células, positivo o negativo, que es lo que vamos a platicar en un momentito. Y miren, del lado derecho yo ya tengo aquí el corazón. Tengo el corazón derecho y tengo el corazón izquierdo. Les digo por qué hablo de corazón derecho e izquierdo. El corazón está dividido en dos partes. Las aurículas y los ventrículos izquierdos y las aurículas y los ventrículos derechos. Entonces, los cardiólogos le llaman corazón derecho a las aurículas y ventrículos derechos. Y el corazón izquierdo al ventrículo y la aurícula del lado izquierdo. Entonces, miren ustedes y vean, miren esto, miren, estas son las válvulas auriculoventriculares. Esta es la izquierda y esta es la derecha, ¿no? Y aquí vean ustedes, esta es la pulmonar, miren niños, esta es la pulmonar que se abre y la que se cierra. Qué interesante, vean, jovencitos. Miren qué interesante. Y esta es la aorta, ¿no? Y aquí vienen las venas, ¿sí? Que van a distribuir la sangre a los pulmones y luego retornan y sale por lo que la aorta. Miren qué interesante. Y si no sé si observan ustedes en su computadora, miren cómo tiembla esta válvula. ¿Sí? Es la mitral. ¿Sí? La válvula mitral es una de las válvulas que genera mayor ruido en todo lo que es el ciclo cardíaco. Miren qué interesante. Y eso yo primeramente, yo se los voy a explicar en un año. Miren qué interesante la idea. Y vean ustedes, aquí viene el electrocardiograma, porque alguno me dirá, mire doctor, pero el electrocardiograma no es como está aquí arriba. Claro que sí. El que conocen ustedes es el que está aquí. Miren, jovencitos. Tienen la onda P, el complejo QRS, la onda T. Y esta es la repolarización, despolarización de cada una de las células del miocardio. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Ok, los espero en segundo para poderles explicar un poquito más de esto. Bueno, entremos a la casaca que no les gusta. Física. Bueno, electrostática. La electricidad, el tema nuevo que vamos a manejar y el último tema del año, la dividimos en dos partes. Cuando está en reposo y cuando está en movimiento. Ya saben ustedes, jovencitos, de que los temas que hemos venido manejando los manejamos así. Primero en reposo y luego en movimiento. Entonces, vamos a manejar hoy lo que es la electricidad en reposo. ¿Y qué es electrostática? Electro, estamos hablando de los electrones. Estamos hablando de corriente eléctrica. Estática, que está en reposo. Ok.
Muy bien. Dice, entonces, ¿qué es el estudio de la electrostática? Es cuando estudiamos las cargas eléctricas y vamos a analizar su atracción o repulsión. Fíjense, jovencitos, que si ustedes se dan cuenta, solo estoy analizando las palabras que tengo marcadas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes saben que esto es un átomo y en el núcleo del átomo yo tengo neutrones y protones, y protones. Aquí lo tengo. El protón tiene la característica que tiene una carga positiva y el neutrón no tiene cargas, ¿sí? Esto es lo que hace el núcleo del átomo. Y en las partes, en la corteza de lo que es el átomo, vamos a tener los electrones y esos electrones tienen cargas negativas. Pues la interacción de estos átomos con otros átomos van a generar atracción o repulsión dependiendo qué tipo de carga tienen. Cuando nosotros hacemos ese estudio, le voy a llamar electrostática. ¿De acuerdo? Ahora leamos a ver qué nos dice esto. Dice, la carga eléctrica Q, la analidad, es la propiedad de la materia. Recuérdense que toda materia está compuesto de átomos, responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen de forma de atracción o repulsión. Atracción, vamos a hablar cuando uno es positivo y otro es negativo. Signos contrarios se atraen. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar de repulsión cuando estamos analizando signos iguales. Signos iguales se repelen. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar eso y las fuerzas de atracción o repulsión, es lo que voy a manejar en lo que es electrostática, ¿de acuerdo? La unidad dimensional de la carga es el coulomb y la voy a manejar con la letra C, ¿de acuerdo? Y aquí es la explicación de lo mismo que estamos platicando, solo que con otras palabras, ¿verdad? Cuando yo analizo esto, analizo lo que es la electrostática, me voy a dar cuenta, vean del lado izquierdo, tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro. Todos conocemos el cloruro de sodio. Ustedes, si tuvieron tiempo para almorzar, le echaron unos granitos de sal a su comida, cloruro de sodio. Pero ¿cómo se comportan esos átomos de cloro y sodio? Vean ustedes. ¿Por qué la unión del cloro y el sodio? Vean acá abajito. Ustedes pueden, bueno, miren, jovencitos, a veces es un poquito complicado conseguir literatura y adaptarla a lo que estamos trabajando el día de hoy. Yo quería encontrar cómo se intercambian los electrones del átomo de cloro al átomo de sodio. De esta manera que tengo aquí abajo, pero lo único que conseguí fue esto. Vean ustedes, niños, están en constante movimiento. Los átomos se están moviendo. No hay átomo que esté en, ¿cómo se llama?, en reposo, a menos que esté en lo que es 273 grados centígrados. ¿Se recuerdan de eso? Lo que dábamos del punto cero. Muy bien. Entonces, está en movimiento. Y vean, la idea acá es de que están intercambiando constantemente electrones. Muy bien. Vean acá. Voy a detener aquí. Voy a detener esto. Miren aquí. Mejor primero voy a hacer esto. Miren, jovencitos, acá. El electrón es el que tiene carga negativa y el protón es el que tiene carga positiva. El electrón está alrededor del núcleo y el protón está en el centro del núcleo. Ok. La carga del electrón es de 1.6 exponente a la menos 19 coulombs. Las cargas se miden en coulombs y el protón 1.6 exponente a la menos 19 coulombs, ¿sí? Ambos tienen el mismo valor, vean, pero aquí hay una pequeña diferencia. Uno es negativo y otro es positivo, ¿sí? El que es positivo está en el átomo, en el centro del átomo, en lo que es el núcleo, y le voy a llamar protón. Ok, muy bien. Ahora veamos esto, ya conociendo esto. Bueno, perdonen el cuadrito, pero me sirve para detener el movimiento de la imagen. Aquí tengo un átomo de sodio y aquí tengo un átomo de cloro. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, tenemos que hay un electrón y hay un protón. El electrón tiene 1.6 exponente a la menos 19 y el protón tiene 1.6 exponente a la menos 19. Pero como están muy cercanos, el sodio y el cloro, va a pasar algo. Vean lo que sucede. El sodio, perdón, el sodio le cede un electrón
a lo que es el cloro. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren el signo, aquí tengo el signo positivo y el signo negativo. ¿Cómo el sodio se dio un signo negativo al cloro? Entonces el núcleo se queda positivo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, se vuelve positivo el sodio. Pero ¿qué pasa con el cloro? El cloro, al ganar un electrón, que es un signo negativo, supera los positivos que tenemos en su núcleo y se vuelve negativo. Y esto sucede constantemente, intercambiando como tienen aquí abajo. Entonces, eso hace de que las moléculas, los átomos, se mantengan en una cierta distancia, unidos. ¿Me entienden? Ese intercambio hace la unión y todo va a depender del signo que tenga cada uno de estos átomos. Del lado derecho, acá estamos haciendo lo mismo, solo que acá, cuando cedemos electrones, el átomo se vuelve positivo. Y cuando ganamos electrones, el átomo se vuelve negativo. Y eso es importante para entender lo que vamos a explicar dentro de un ratito. Y aquí ya lo tengo un poquito más grande. En el lado derecho era lo que yo les estaba tratando de explicar. El intercambio de electrones, ¿sí? El intercambio de electrones. Cuando hay intercambio de electrones, van cambiando las cargas de cada uno de los átomos y eso va a generar una fuerza de atracción o repulsión de cada uno de esos átomos, ¿no? Que vamos a analizar en un momento. Bueno, entonces empecemos ya con la casaca de lo que es electrostática. Dice, miren, jovencitos, yo pongo un poquito de literatura acá para que les quede, para que ustedes puedan leer y lo puedan entender. Entonces, la carga eléctrica de un cuerpo se puede interpretar como la diferencia entre las cargas positivas de sus protones y las cargas negativas de sus electrones. ¿Qué está diciendo eso? Que a la hora de intercambiar electrones, se va positivizando o se va negativizando los átomos y eso hace o genera una interacción entre ellos, ya sea de atracción o de repulsión. Y aquí viene lo que me interesa mucho. Un coulomb equivale, es decir, tiene 6.25 exponente 18 electrones, ¿sí? Un coulomb tiene 6.25 exponente a la 18 electrones. Ahora, si yo agarro este 6.25 exponente a la 18 que está multiplicando al electrón y lo paso a dividir a un coulomb, me voy a dar cuenta, ¿m?, de que si yo divido 1 dividido 6.25 exponente 18 electrones, me va a quedar 1.60 exponente a la menos 19 coulombs. Y esa es la carga, el elemental del electrón. Porque a veces me preguntan, ¿y de cómo sacaron la carga del electrón? De esa manera, ¿sí? Entonces, no se les olvide, el electrón tiene una carga de 1.60 exponente a la menos 19 coulombs y es negativo. El protón tiene una carga de 1.60 exponente a la menos 19 coulombs y es positivo. Es lo que platicábamos hace un ratito. Acá, ¿sí? Tienen la misma carga con diferentes signos. Y eso es lo que yo peleo a la hora de que alguien viene y me pide revisión y me dice, mira, doctor, es que yo me confundí, en lugar de ponerle positivo, le puse negativo. Miren ustedes la diferencia que hay. Miren la diferencia que hay si estamos hablando de signo positivo. Si yo cambio los signos de una carga, me va a cambiar completamente el concepto. Ya no va a ser electrón, sino va a ser protón. ¿Y dónde está el protón? En el núcleo. Nada que ver con lo que es electrón. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo analicen, porque a veces dicen, ese doctor Reyes, qué mala onda, no me pudo ayudar si es solo para el signo negativo. Solo el signo negativo. Si usted valora el signo negativo, lo que significa y lo que cambia el resultado, demasiado grande. Ok, bueno, entonces no se les olvide. El electrón y el protón tienen la misma carga, solo que con signo positivo o negativo, dependiendo qué es. Entonces, hablemos de la ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La magnitud. Cuando yo hablo de magnitud, esto a veces no me lo han agarrado, no han agarrado el rollo, es un número, 80. 80 peras. 80 es la magnitud, peras es la dimensional, ¿de acuerdo? Dice, la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas son las que interactúan dos cargas puntuales. Para que exista ley de Coulomb necesito dos cargas, si no, no hay ley de Coulomb, que van a ser directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Eso es lo que se conoce como la ley de Coulomb.
y analiza la fuerza. Si es de atracción, ¿con qué fuerza se atrae? Si es de repulsión, ¿con qué fuerza se separa? Y eso es lo que define la ley de Coulomb. Entonces, dice, y se los pongo acá, la ley de Coulomb dice que es la fuerza que interactúa entre ambas cargas dividido el espacio que las separa. Bueno, dice, la fuerza es directamente proporcional a ambas cargas, ¿sí? A ambas cargas. E inversamente proporcional al cuadrado que separa esas dos cargas. Explico. Si esta carga 1 es positiva y si esta carga 2 es negativa, va a haber una fuerza de atracción. Y eso es lo que va a medir la ley de Coulomb. ¿Con qué fuerza se atraen estas dos cargas? Si fueran ambas positivas o negativas, entonces, ¿qué va a suceder? A la hora de que las acercamos, si tienen el mismo signo, se van a separar. ¿Con qué fuerza se separan? Es lo que vamos a averiguar acá. Entonces, esta fuerza me va a medir, o es la magnitud, es el número que me va a medir con qué fuerza se atraen o se repelen estas dos cargas. Pero hay una cosa muy importante, la distancia. Si ustedes tienen dos cargas, y fíjense, jovencitos, tal vez ustedes logran ver esto. Yo creo que todo el mundo lo conoce. No lo acerco a mi computadora porque son imanes muy potentes. ¿Qué es esto? Esto es un par de imanes. Entonces voy a voltearlo. Lo volteo. Uno es positivo y el otro es negativo. Cuando yo los voy acercando, ¿qué sucede? ¿Verdad? Va a haber una fuerza. Yo ya llego a aquel momento y miren, no sé si ustedes logran ver. Yo trato de unirlos y no puedo. Hay una fuerza que está separando esto y esa fuerza es la que va a medir esto. Ahora, la distancia, aquí no tengo ninguna fuerza de repulsión, pero a medida que voy acercando, miren lo que pasa a la hora que voy a ahorita ya empecé a tener una cierta resistencia acá. Y miren esto, ya, aquí la fuerza es mayor. Quiere decir que mientras más lejana están las cargas, menos fuerza de atracción o repulsión tiene. Ahora veamos lo contrario. Ahora, ¿qué pasa con esto? Miren esto. Las distancias, yo quiero que vean la distancia. Miren lo que pasó. Cuando se acercó, cuando la distancia se acortó, las fuerzas fueron tan grandes que se unieron los dos imanes. Hablemos no imán, sino hablemos de carga. Se comporta exactamente igual. Entonces, dice, la ley de Coulomb dice que la fuerza es directamente proporcional a ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado que separa ambas cargas. Cuando hablamos de proporcionalidad, ¿sí? El signo de proporcionalidad lo podemos quitar, pero a la hora de quitar la proporcionalidad tenemos que generar una constante, K. Entonces, en electricidad, en la ley de Coulomb, esta K tiene un valor de 9 exponente a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Quiere decir, entonces, que esta fórmula es la que me va a definir lo que es la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en el lado derecho, muy, muy importante, las cargas en sus valores absolutos. ¿Se recuerdan que yo les decía, si esta carga es positiva y esta es negativa, se van a traer? Pero si ustedes van a encontrar la fuerza, ya en el papel lo van a escribir, todas las cargas que ingresen acá van a ser positivas. Y vean ustedes, aquí abajito se los puse. Recuérdense que cuando yo encierro un valor entre dos líneas paralelas, me está diciendo que el valor es absoluto. ¿Qué es eso? Que cuando ingreso un valor de la carga 1, aquí la voy a poner en su valor positivo, independientemente qué signo tenga. Todas las cargas que pongan aquí van a ser positivas, independientemente del signo que no tenga. ¿De acuerdo? Entonces, vean, jovencitos, aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Acá, cuando estamos trabajando en el sistema internacional es MKS, metro kilogramo segundo. Y en electricidad va a ser lo que es el Coulomb y lo que es el amperio. Pertenecen al sistema internacional. El Coulomb y el amperio. Entonces vean acá del lado derecho. Un micro
Coulomb es igual a 1 exponente a la 6 coulombs. Un pica coulombs es igual a 1 exponente a la menos 12 coulombs. Entonces, si vienen ustedes y les dan un problema, ¿sí?, en donde estén trabajando metros, en donde estén trabajando kilogramos, y les dan un microcoulomb, un picocoulomb, un kilocoulomb, lo tienen que pasar a coulombs, porque coulombs o columbio, le dicen algunos, no columpio, columbio, es la unidad dimensional de la carga en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Para reafirmar y analizar un poquito más esto, cuando nosotros tenemos cargas que tienen el mismo signo, lo que explicaba con los imanes, ¿no?, las fuerzas van a ser fuerzas de repulsión, ¿de acuerdo? Cuando tienen el mismo signo. Acá, positivo, positivo, negativo con negativo, va a haber repulsión. Pero, si tienen signo contrario, van a haber fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción se generan cuando son signos contrarios y las fuerzas de repulsión cuando son signos iguales. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Y esto es más que todo una escrito para que usted lo lea exactamente lo mismo. Signos contrarios se atraen, signos iguales se repelen. Principio de superposición. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Si ustedes se dan cuenta, la ley de Coulomb maneja dos cargas. ¿Sí? Dos cargas. ¿Cómo se comporta la carga 1 en relación a la carga 2? ¿Se acerca o se aleja? ¿Y con qué fuerza? ¿Qué pasa si en un momento determinado tengo más de una carga, como en este caso? Y aquí vamos a diferenciar la carga de estudio. Es decir, yo les digo, encuéntrenme cómo se comporta esta carga cuando pongo 5 cargas diferentes alrededor de ella. Entonces, para diferenciarla, le voy a poner Q mayúscula. ¿Cómo se comporta la carga Q mayúsculo con la carga 1? Y me voy a dar cuenta que a la hora de aplicar la ley de Coulomb, ahora aplicar esta fórmula, el resultado me queda una fuerza, que va a ser la fuerza 1. Luego voy a agarrar la carga Q con la carga 2. Recuérdense nuevamente, la ley de Coulomb solo voy a analizar dos cargas. Por eso es que las voy trabajando de forma individual. Entonces agarro la carga 2 y veo cómo se comporta la carga Q en relación a la carga 2 y me doy cuenta que a la hora de aplicar la fórmula me da una fuerza en esta dirección y en este sentido. Luego agarro nuevamente esta carga con la carga 3 y analizo cómo se comporta. Y me doy cuenta que la fuerza se va hacia este lado y así sucesivamente hasta llegar a la 5. ¿Qué pasa ahora? Me están pidiendo la fuerza resultante. Muy bien. Y la fuerza resultante va a estar determinada acá. Y miren aquí abajo, es la sumatoria de las fuerzas que hay, vectorialmente hablando. Entonces voy a sumar F1, F2, F3, F4, F5 y voy a encontrar lo que es la fuerza resultante. Y esa es la que va a ser mi resultado. Repito para que no se me vayan a confundir. Cuando yo hablo de la fuerza resultante, estoy hablando de que hay una carga y yo quiero ver cómo se comporta esa carga con otras cargas, pero hay más de una. Entonces, tengo que sumarlas vectorialmente para encontrarlas, ¿de acuerdo? Fíjense, jovencitos, que esto es lo que cuesta un poquito entender. Pero el problema no es este. El problema es que cuando yo hablo de fuerza, estoy hablando de un vector. Y al hablar de vector, tiene magnitud, tiene dirección, tiene sentido. Y cada uno de los vectores tiene dos componentes. Un componente sobre el eje X, un componente sobre el eje Y, y se pueden graficar. Es que tercera semana de la que vimos de este año, y van a tener que ir a su tercera semana para recordar esto, porque fíjense, jovencitos, que cuando ustedes terminen la clase se van a dar cuenta que el problema no es electrostática, el problema no es carga, el problema no es ley de Coulomb, el problema es que no saben manejar vectores, y se van a dar cuenta, no se me vayan a desesperar. ¿Qué pasa si la fuerza está, las cargas están formando un triángulo? Dice, calcular la fuerza electrostática. Cuando me dicen encontrar la fuerza electrostática, estoy hablando, miren aquí está,
de la ley de Coulomb. Y esto no es 23, es la carga 2 en relación a la carga 3, ¿sí? Ok, es la fuerza que hay de atracción o repulsión entre estas dos cargas y la separación entre ambas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, como me están pidiendo cómo se comporta la carga 3, primero averiguo cómo se comporta la carga 3 debido a la carga 2. Luego, aplico la fórmula de la ley de Coulomb y doy mi respuesta. Luego, veo cómo se comporta la carga 3 debido a la carga 1. Aplico la ley de Coulomb y tengo dos respuestas. ¿Qué respuesta tengo? Tengo la fuerza de 3 a 2 y la fuerza de 3 a 1 y la sumo vectorialmente. Y al sumarla vectorialmente encontré la fuerza resultante, que es esta. Y aquí, miren, jovencitos, no sé si se recuerdan ustedes. Yo les dije, jovencitos, por favor me consiguen una regla milimetrada, una regla 45, una 30-60. Y papel milimetrado, porque vamos a trabajar en vectores, vamos a trabajar en forma gráfica. Yo les expliqué a grandes rasgos cómo se hacía una gráfica y yo les dije, aprendan de hacerlo. Y ahorita vamos a aplicar eso. Miren, niños, esta es la fuerza de 3 debido a 2 y esta es la fuerza de 3 debido a 1, de 2 debido a 3, de 2 debido a 3 y de 1 debido a 3. Ok. Entonces, aquí me genera que la fuerza se va para este lado. Y esta fuerza se va para acá. Entonces, yo quiero encontrar la fuerza resultante. ¿Se recuerdan de lo que es graficar? Se puede manejar un eje de coordenadas cartesianas aquí y tirar el vector F1, 3. Y luego unir el origen del primer cuadrante con la flecha del último vector y ya encontraron la fuerza resultante. Pero aquí lo están haciendo en forma de paralelogramo. ¿Cómo es paralelogramo? Bueno, vean ustedes, este pedacito es igual a este. Por eso se llama paralelogramo. Y este es igual a este. En el lugar donde se unen esas dos líneas, este es de color rojo, esta es la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Y lo pueden hacer de forma gráfica. Yo se las enseñé de forma analítica y lo vamos a trabajar dentro de un ratito. Entonces, en el principio de superposición, lo que vamos a hacer, si me están pidiendo la fuerza resultante, encuentro la fuerza de dos cargas, 3 a 2, después de 3 a 1, y aquí se van dando cuenta, jovencitos, y es otra carga, cualquiera, y luego la sumo vectorialmente. Por favor, esto bien aprendido, porque esto es lo que nos va a confundir dentro de un ratito. Bueno. Otra característica de la electrostática de los electrones en reposo es el campo eléctrico. Y vean acá, es una región en el espacio que rodea una carga eléctrica o un conjunto de cargas eléctricas, en la cual la carga eléctrica sentirá una fuerza de origen eléctrico, ya sea de atracción o repulsión, de acuerdo con los signos de las cargas. Les voy a explicar. El campo eléctrico es un cambio que se genera alrededor de un conductor. Les explico, jovencitos, con algo así bien sencillo. Ustedes han ido a Semaco, de aquí de Shela. En la entrada de Semaco, en carro, en el lado que está, donde está ¿cómo se llama? El templo de los mormones. No sé si se han dado cuenta que en la entrada hay un poste, pero anchísimo, y si uno lo ve, y lleva o trae, no sé, unos alambres gruesos con corriente eléctrica, alto voltaje, pero sí, alto voltaje, estoy hablando de miles de voltios. Ok, no sé si ustedes han escuchado cuando van tipo 5 o 6 de la tarde y escuchan un zumbido. Miren, jovencitos, cuando uno ve algo, cuando uno oye algo, denle explicación a eso. Si ustedes escuchan un ruido y dicen, ¿de dónde viene? Y se queda uno buscando, porque es un zumbido que se oye, y se queda uno pensando, ¿y de dónde viene? Y al final se da cuenta uno que viene de los cables de alta tensión. Esos sí son de alta tensión. Dice uno, ole, ¿y qué lo genera? ¿Qué genera el ruido? Porque que lleve corriente eléctrica, eso lo sabe hasta el chucho en mi casa, pues. Pero ¿qué lo genera y qué lo produce?
La corriente eléctrica. Cuando un electrón pasa por un conductor, va girando alrededor. ¿Han visto ustedes cómo se transporta el agua? La tubería está hueca por el centro y fluye agua. Pero un conductor eléctrico, ustedes partan un alambre de corriente eléctrica. ¿Por dónde pasa el electrón? ¿Por dónde pasa la corriente eléctrica? Si no tienes, es sólido. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ah, esa es física, doctor, eso no me interesa a mí. No, es para su vida diaria. Bueno, giran alrededor. Y eso genera esto, miren, niños, el campo eléctrico. Ustedes sienten el campo eléctrico, pero no lo ven. Observen los alambres. De ahí de Semaco. Están separados 3, 4 metros. ¿Por qué están separados los alambres 3, 4 metros? Por el campo eléctrico. Ustedes no necesitan tocar el alambre para recibir una descarga. Vean acá y se los voy a explicar con el campo gravitacional, que es el que conocemos. ¿Por qué la Tierra no permite que la Luna se vaya fuera de su ciclo que tiene alrededor de ella? ¿Por qué? Por su campo. Vean ustedes, jovencitos, Albert Einstein decía de que el espacio no es recto, el espacio es curvo, y ahí lo estamos demostrando. Es una de las teorías de Albert Einstein, ¿ve? Y lo entiende uno. Y de ahí viene lo que se conoce como los agujeros negros. Ahí viene lo que se conoce como el inframundo. Yo les explicaba hace unas cuantas semanas del inframundo de los mayas. Dicen los mayas, es que los mayas, analicen ustedes qué es el inframundo de los mayas. Y cuando tengan oportunidad ustedes de ir a Quiriguá, en Quiriguá dicen y se cree que ahí existe una puerta, se los voy a decir con la palabra que ustedes me entiendan, una puerta al inframundo. ¿Y qué es el inframundo? Es un agujero de gusano. Y el agujero de gusano tiene ese principio. El universo no es recto, el universo es curvo. Ya estoy hablando pajas, pero interesantísimo. Miren, niños, vean acá. Otra cosa, hablemos de la Tierra. Vean ustedes este campo electromagnético que está generando los polos. Y de aquí viene una fuerza de atracción, ¿sí? Ustedes están en el segundo nivel de su casa y dan un paso de la terraza al segundo nivel. ¿Qué va a pasar? Se van a caer al piso. Pero si ustedes se dan cuenta, la fuerza con que se atrae, ustedes no la ven. Yo voy a trasladar estos mis imanes del lado derecho al lado izquierdo. Pero vean, siempre tengo contacto con el imán. Siempre tengo contacto. Lo estoy moviendo, pero lo estoy tocando. La gravedad no. ¿Por qué estoy sentado yo en el piso? ¿Qué es lo que me mantiene en el piso? La fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? La fuerza de gravedad. Ahorita explico eso. Muy bien. Entonces, esa no la veo yo, pero sé que está. Yo les digo, jovencitos, están en el tercer nivel, den un paso al vacío. Ah, ese doctor está loco, ¿cómo lo voy a dar? ¿Y por qué no lo va a dar? Porque me voy a caer. ¿Y cómo lo sabe? ¿Quién lo va a traer? Usted sabe que se va a caer, usted sabe que va a ser atraído. No hay fuerza que usted la vea, pero el trancazo, diría mi cuate, sí lo va a sentir. Eso es un campo, eso es un campo. Y acá lo tenemos, miren, jovencitos, no solo se da a nivel de átomo, se da a cualquier nivel. Ahora hablemos de la fuerza de gravedad. Miren, cuando estábamos en clases, lástima que no estábamos en presencial. Muchos ya hablan de fuerza de gravedad. La gravedad no es una fuerza. La gravedad no es una fuerza. Es una aceleración. Y la aceleración de la gravedad es fuerza sobre masa. ¿Se recuerdan? Hemos platicado mucho de eso, si yo les he platicado. Ahora hablemos de la fuerza de gravedad. Ya es diferente. La fuerza de gravedad es igual a la gravedad multiplicada por las masas que están, en que se están intercambiando las fuerzas y la distancia que separa ellas. Ahora, si ustedes analizan esto, niños, esta fórmula yo la vi. La fuerza es igual a la constante eléctrica, carga 1, carga 2, dividido R al cuadrado. Hola, entonces estamos hablando de la ley de Coulomb. Correcto,
Correcto. Solo que aquí lo estamos aplicando a algo mucho más grande. Y si seguimos analizando, lo estamos aplicando a algo mucho más grande. Y seguimos, recuérdense que, que el universo está girando todo sobre un eje, todo. Y nuestra galaxia está girando alrededor de otras galaxias. Entonces, esto es muy interesante. Y así se comporta el átomo. Entonces, prácticamente vamos a ver lo mismo, solo que a nivel de lo que es un átomo. Y miren, jovencitos, esto es, como les dije, conocimiento general. Cuando uno está platicando sobre esto, a mucha gente le interesa, le llama la atención. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo sobre eso. Y aquí tengo lo que es el campo eléctrico. ¿Cuándo? Tenemos cargas diferentes y les voy a explicar. Entonces, el campo eléctrico tiene la característica que va a cambiar el espacio que rodea ese material. Les voy a poner el ejemplo. El imán. Ustedes ven este imán, pero no ven las cargas que están a su alrededor. Pero alrededor de este imán está afectando el signo, ¿sí? El signo, el espacio alrededor de ello. ¿Y cómo lo voy a determinar? Muy fácil. Miren, niños, voy a acercarlo. No, aquí, ahí está. Tiene signos contrarios. Entonces, yo veo acá y no veo absolutamente nada. Y de repente me acerco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que cada rato me iba a venir, pero ahorita no se estaba arreglando unas cosas y me quedaba cerca de la señor. Apague tu micrófono, jovencito, jovencita. Entonces, vean, alrededor de lo que es el imán me alteró lo que es ese espacio. Eso es el campo eléctrico. Y vean, si son signos iguales, van a repeler. Voy a voltear, van a repeler. Si son signos contrarios, ¿qué va a pasar? Van a atraerse. Eso es lo que es campo eléctrico. Muy bien. Y aquí lo tengo un poquito más explicativo. Muy bien. Intensidad del campo eléctrico. ¿Qué es intensidad? ¿Con qué fuerza se va a atraer o se va a repeler? Bueno, yo tengo aquí una carga positiva y las flechas rojas me están indicando el campo eléctrico que está generando este átomo. ¿De acuerdo? Voy a colocar una carga de prueba. Aquí se los pongo. Una carga de prueba. Generalmente la carga de prueba que se pone es positiva y tiene un valor de 1 coulomb. Muy bien. Lo voy a colocar a este nivel. ¿Qué va a suceder? Si es positivo y el átomo es positivo, lo que va a pasar es que va a repeler. Entonces, a medida que me voy acercando a lo que es el centro de este átomo, ¿qué va a pasar? La intensidad del campo va a ser mucho más grande y lo va a repeler con mayor fuerza. Si lo voy alejando, ¿qué va a pasar? A la hora de alejarlo, la intensidad del campo eléctrico va a disminuir. Entonces, ¿qué es la intensidad de un campo eléctrico? Es la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimenta una carga en el dicho punto. Yo sé que ¿cómo se llama? Los libros generan un poquito de duda en esto. Es muy sencillo. Si yo acerco esta carga, la fuerza de repulsión va a ser mucho más grande que si la voy alejando. A eso se llama la intensidad del campo eléctrico. Y la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a fuerza partido la carga. ¿Con qué fuerza va a atraerse o va a alejarse la carga del campo eléctrico? Eso es lo que se conoce como intensidad. Y el ejemplo que se los puse aquí fue con los imanes. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una fórmula que es, ¿cómo se llama? Diferente, para encontrar el campo eléctrico. Es igual a la carga, perdón, a la constante multiplicada la carga dividido la distancia que separa ambas cargas. ¿De acuerdo? Ahora tengan un poquito de cuidado acá. Vean esto, niños. Vean lo que es la ley de Coulomb. Fuerza, 2 cargas, distancia al cuadrado multiplicado por lo que es la constante eléctrica. Ahora vean lo que es el campo. Vean, el campo eléctrico es lo mismo, solo que aquí es una carga. Esta carga es la que se va a acercar al campo o se va a alejar del campo. Por eso es una sola carga.
En la ley de Coulomb tenemos dos cargas acá. Aquí tenemos solo una carga. ¿De acuerdo? Donde E es la intensidad del campo eléctrico, F es la fuerza con que se acerca o se aleja, Q es la carga, R es la distancia y K es la constante eléctrica en Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y al igual que la ley de Coulomb, podemos trabajar campos eléctricos superpuestos, pero eso solo lo menciono, no lo vamos a trabajar en esta semana. ¿De acuerdo? Antes que se me olviden, jovencitos. Antes de que se me olviden, vamos a ver. A ver, ¿quién está ahí molestando con su... Diego, Saúl, Vicente, Menchú. Ah, entonces yo tengo apagado mi micrófono. No, sos vos. Estoy viendo quién tiene prendido su micrófono, disculpa. No agarran la onda. Bueno, perdonen, los voy a callar. Ajá. No puedo yo trabajar así. Bueno, ¿están viendo mi cómo se llama mi pantalla y me están escuchando, niños? Ah. Ay, no. Se ve su pantalla y se escucha. Escucharás vos, compa, disculpa. Gracias a vos. Es que miren ustedes, ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema, miren, niños. Fíjense que algunos tienen interés, otros solo ponen la compu y se van, o dejan abierto. Se nota que no están poniendo atención, pero le rompen el rollo al estudiante que quiere aprender. Bueno, yo respeto, con mucho respeto, tuve que quitarles el volumen a todos, pero perdonen, niños, porque si no, no agarra uno rollo. Bueno, entonces, estábamos hablando de lo que es que no vamos a trabajar los campos eléctricos en superposición. Ahora, hablemos de lo que es el potencial eléctrico. Es también llamado el trabajo eléctrico de un punto. Bueno, vean, jovencitos, yo tengo aquí la carga, una carga positiva y aquí tengo otra carga positiva. A medida que voy acercando, voy recorriendo una distancia. Y esta distancia va a hacer de que si me acerco va a haber una fuerza de repulsión o si me alejo, esa fuerza de repulsión va disminuyendo. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? Es el trabajo, vean acá, es el trabajo a realizar por unidad de carga, esta carga, para mover la carga dentro de lo que es el campo eléctrico. A la hora que yo movilizo la carga, voy a recibir una fuerza. Y esa fuerza me va a generar trabajo. El trabajo que me sirve para movilizar la carga dentro del campo eléctrico es lo que le voy a llamar potencial eléctrico. Y va a ser la relación que hay entre el trabajo partido la carga. Y trabajo es igual a la constante eléctrica multiplicada por la carga dividido el radio. ¿Sí? Recuérdense que el radio es la distancia que hay entre una carga y otra. ¿Por qué no le ponemos distancia? Si ustedes se dan cuenta, jovencitos, aquí tengo varias flechas que me están haciendo o mostrando una fuerza de repulsión. Pero si ustedes se dan cuenta, la distancia que hay de aquí para acá es un radio. La distancia que hay de acá es otro radio. La distancia aquí es otro radio. ¿Por qué? Porque a la hora que yo uno todo esto, va a ser una circunferencia. Por eso que algunos autores no le dicen distancia, sino le dicen radio. Y distancia y radio es exactamente lo mismo. El potencial eléctrico lo voy a trabajar en voltios. El trabajo en julios. La carga en coulombs. Julio sobre coulomb le voy a llamar voltio. Y el voltio es una unidad de potencial eléctrico en el sistema internacional. Bueno, miren, niños, es un poquito complicado explicar todo esto, pero ahorita con los problemas, ahí van a ver ustedes que, bueno, ahorita poco a poco vamos a ir viendo sobre esto. Bueno, vamos a ver.
Vean, entonces vamos a trabajar. Por favor, mira mi pantalla, niños. ¿Alguien que pueda activar el audio? Sí, doctor. Sí, Sí se ve, doctor. Sí, Muchas doctor, gracias. sí se mira. Lo único que les voy a pedir, niños, es paciencia. ¿De acuerdo? Porque ustedes creo que ya recibieron esto, pero esto no es tan sencillo como otros temas. Lo voy a trabajar despacio. Si hay dudas, me preguntan, pero no se me vayan a desesperar, porque recuérdense que si ustedes quieren aprender a manejar una bicicleta, se van a subir la bicicleta y no van a irse de una vez a la montaña a hacer montañismo con la bicicleta. Tienen que aprenderla a manejar. Y esto es igual. Así que no se me vayan a desesperar. Voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible. Dos cargas puntuales. Tengo la carga 1 de menos 8 microcoulombs y la carga 2 de más 12 microcoulombs. Lo primero que veo yo acá es que no puedo trabajar con microcoulombs porque el sistema internacional trabaja con coulombs. Entonces tengo que hacer la conversión. Y aquí en el lado derecho es muy importante que ustedes tengan sus factores de conversión a la mano a la hora de su examen. Y aquí tengo un mili, un micro y un nano. Si yo los aplico acá, es un microcoulombs. Y el microcoulombs, que tiene como letra griega mu, equivale a 10 a la menos 6. Entonces, yo tengo que pasar los micro, los tengo que pasar a coulombs. Son colocados a 120 milímetros. Milímetros no pertenece al sistema internacional. En el aire, bueno, aquí ponen en el aire porque las cargas pueden estar en otro medio, pero tampoco vamos a trabajar en otro medio. ¿Cuál es la fuerza resultante en una tercera carga de menos 4 microcoulombs colocadas a la mitad del camino entre las dos cargas? Bueno, empecemos. ¿Qué me dan? Primero, la carga 1 de menos 8 micros, la carga 2 de más 12 micro y la distancia de 120 milímetros. Eso es lo primero que me dan. Yo sé que el microcoulombs, por eso se los puse en rojo, tengo que pasarlos a coulombs y aquí tengo la unidad, el factor de conversión. Bueno, dice, ¿cuál es la fuerza resultante en una tercera carga? Fuerza resultante. Y la tercera carga es de menos 4 microcoulombs, colocado a la mitad del camino entre las dos fuerzas. Si la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es de 120 milímetros, entonces la carga 3 se va a poner a la mitad, a 60 milímetros de la carga 1 y a 60 milímetros de la carga 2, porque se pone a la mitad. Ok. Antes de hacer mi gráfica, yo voy a pasar al sistema internacional. Por lo tanto, tengo que eliminar el microcoulombs. Muy bien. Entonces lo pongo menos 8 microcoulombs. Como estos microcoulombs están multiplicando, lo pongo a dividir para pasarlos a coulomb. Así lo elimino. Un microcoulomb lo tengo acá, equivale a 10 a la menos 6. Uy, aquí es a la menos 6, niños. A la menos 6. Coulombs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este microcoulomb se elimina con este microcoulomb y me queda 8 exponente a la menos 6. Perdonen, me comí el negativo acá. Lo que pasa que a la hora de estar haciendo esto, ¿cómo me cuesta? Se me fue. Entonces, miren lo que voy a hacer. Les voy a dar un tips para esto. Por lo tanto, me queda que este menos 8 microcoulombs equivale a menos 8 exponente a las 6 coulombs. Ahora, miren, niños, algo. El microcoulombs, ¿cuánto vale? Vale 10 a la menos 6. Entonces, yo no tengo que estar haciendo todo esto. Solo voy a poner exponente a la menos 6 en lugar del microcoulombs. Entonces lo pongo más 12 exponente a la 6 menos 6 coulombs. En el caso del menos 4, este micro lo voy a pasar a coulombs. ¿Y qué hago? Solo pongo exponente a la menos 6. ¿De acuerdo? Supongamos que a mí me dieran nanocoulombs. Entonces, el nano n lo quito y pongo 10 a la menos 9 o exponente a la menos 9. Es bien sencillo. Doctor Reyes, ¿y usted por qué hizo esto? Porque a mí me interesa que ustedes sepan de dónde viene esto. Es una regla de 3 simple, ¿no? Y algunos de ustedes ya agarraron el rollo, pero es mucho más fácil ponerlo de esta manera. ¿De acuerdo, niños? Sencillo, fácil. Bueno, ahora sí. Los milímetros los voy a pasar a metros porque no lo puedo trabajar. 120 milímetros lo voy a pasar a metros. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Y los 60 milímetros los voy a pasar a metros. Ya tengo todos mis datos en el sistema internacional. Ahora, bueno, vamos entonces a hacer mi gráfica.
¿Se recuerdan? En alguna parte de lo que leímos, las cargas van a estar unidas en un punto por medio de una línea. Hace unas cuantas semanas, cuando trabajábamos fuerzas, yo les decía, la acción de la fuerza es por dónde pasa la fuerza y por dónde pasó la fuerza. Y recuérdense que en la ley de Coulomb vamos a encontrar fuerzas. Ahorita me van a entender. Bueno, dice, la carga 1 está ubicada a este nivel y tiene un signo negativo. En la gráfica voy a manejar solo signos. Ahorita les voy a explicar por qué. La carga 2 está en el otro extremo, en la misma línea, pero tiene signo positivo. Entonces, cuando yo hago mi gráfica, voy a poner solo los signos y voy a identificar de qué carga es. Vamos a poner una carga número 3, exactamente a la mitad del camino, porque dice, ¿cuál es la fuerza resultante en una tercera carga? Coloca a la mitad del camino entre las dos cargas. Ok. ¿Qué carga es? Es la carga 3. Y miren, jovencitos, se las puse de color diferente. ¿Por qué? Porque esta es la carga que me están preguntando. ¿Cómo se comporta la carga 3 en relación a la carga 1? Y luego, ¿cómo se comporta la carga 3 en función a la carga 2? ¿De acuerdo? Ok. ¿A qué distancia se pone? A la distancia exactamente a la mitad. Muy bien. Ahora analicemos. Analicemos. Vean, jovencitos. Se recuerdan en la superposición de cargas, lo que yo les decía. Como la ley de Coulomb, hasta se la tengo acá. Como la ley de Coulomb me relaciona únicamente dos cargas, y aquí tengo tres. Tengo la 1, la 2 y la 3. Entonces me están pidiendo cómo se comporta la carga 3 en relación a las otras dos. Lo que tengo que hacer es esto. Primero voy a tomar la carga 3 y la voy a relacionar con la carga 1. Y para eso voy a utilizar la ley de Coulomb. Y vean aquí que no dice 31. Aquí dice la carga 3 debido a la carga 1. La carga 3 debido a la carga 1. Y la distancia que separa al cuadrado de la carga 3 a la carga 1. Esto es únicamente para que lo orienten a uno y se van a dar cuenta que a la hora de introducir datos, ¿cómo nos ayuda esto? Ok. Una vez yo ya encontré cómo, con qué fuerza se mueve esta carga 3 en relación a la carga 1, ahora tengo que averiguar, ¿se acerca la carga 3 a la carga 1 o se aleja? Y para eso me sirve el signo. ¿De acuerdo? Y me doy cuenta que tienen signos contrarios. Por eso la carga 3 se va a mover hacia el lado derecho y me va a dar el signo de la carga 3. ¿De acuerdo? Fíjense que eso es muy importante, el análisis que estoy haciendo, porque lo tengo que hacer exactamente igual con la carga 2. Ahora, veamos qué va a pasar con la carga. Encontré la fuerza de 3 debido a 1. Ahora voy a encontrar la fuerza de 3 debido a 2 y hago exactamente lo mismo. Aplico la ley de Coulomb de 3, solo que en lugar de 1 voy a poner 2. Carga 3, 2. Saco la fuerza y luego veo ahora cómo se comporta la carga 3 en relación a la carga 2. Tiene signo negativo, tiene signo positivo. ¿Quién se va a mover? La carga 3. Entonces la carga 3 se va a mover hacia la carga 2. Ya encontré la fuerza de la carga 3 a la carga 1, de la carga 3 a la carga 2. Ahora la sumo vectorialmente y encuentro la fuerza resultante. Eso es lo que voy a hacer ahorita. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos con la carga, cómo se comporta 3 debido a la carga 1. Y para eso utilizo la ley de Coulomb. Veamos qué pasa. Entonces, no es difícil, niños. La constante eléctrica es 9 exponente a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora vean ustedes, la carga 3. Aquí me está diciendo qué carga voy a meter. Entonces me voy a mis datos. La carga 3 es menos 4 exponente a la menos 6. Vean menos 4. La pongo. 4 exponente a la menos 6. Coulomb. Doctor Reyes, pero aquí está menos 4. Sí, pero ¿se recuerdan que yo les dije que cuando vamos a introducir valores en esta fórmula, las cargas siempre las vamos a poner positivas? Es decir, voy a poner su valor absoluto. ¿De acuerdo? Por eso es que queda aquí positivo. Solo el 4. Esto no porque es del exponente. No se me van a confundir.
Luego vamos con la carga 1. Me voy a mis datos. Y la carga es menos 8 exponente a la menos 6. Entonces pongo más 8 exponente a la menos 6. ¿De acuerdo? ¿Qué distancia separa la carga 3 debido a la carga 1? La carga 3 debido a la carga 1 tiene una separación de 0.06 al cuadrado. Entonces, vean, jovencitos. Ahora vamos a ver, vamos a operar 9 exponente a la 9 por 4 exponente a la menos 6 por 8 exponente a la menos 6 igual dividido 0.06 al cuadrado igual y les va a dar 80 newtons. Lo estoy explicando despacio para que ustedes no se me pierdan. Y cuando vean este video lo entiendan un poquito mejor. Ok. Bueno, ahora voy a ver cómo se comporta la carga 3 debido a la carga 1. Como tiene signos contrarios, esta carga, la carga 3, ¿se va a acercar a la carga 1 o se va a alejar? Entonces, se van a dar cuenta ustedes. Miren, jovencitos. Se aleja. Se aleja. Entonces, si yo vengo en donde está la carga 3, pongo un eje de coordenadas cartesianas, pongo el eje X acá, el Y, perdón, y luego el eje X, en qué signo está ubicado este movimiento, positivo o negativo. Recuérdense que el eje X del origen al lado derecho es positivo. Por lo tanto, este 80 newtons se está moviendo hacia el lado positivo del eje X, va a ser positivo. Ya encontraron ustedes con qué fuerza se repele la carga 3 debido a la carga 1, con una fuerza de 80 newtons hacia el lado derecho. Miren, espero que me hayan entendido esto. Ahora viene, ya tengo la 3 a 1, ahora voy a trabajar de 3 a 2. ¿Cómo se comporta? No se les olvide que la carga o la fuerza va a ser de más 80 newtons, de 3 a 1, porque después ya no voy a poder regresar porque el sistema me cuesta un poquito. Bueno, vamos ahora. Hallando ahora, miren, ahora voy a trabajar de 3 a 2. 3 a 2, muy bien. Entonces, yo copié, corté este pedazo. Este pedazo lo corté. Así como corté aquí del lado izquierdo, ahora lo voy a cortar del lado derecho para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Muy bien. Ahora voy a trabajar de 3 a 2. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Exactamente lo mismo. Para encontrar la fuerza, tengo que utilizar la ley de Coulombs. Muy bien. Yo copié aquí los datos para que no nos perdamos. Va a ser igual, estamos trabajando de 3 a 2. De 3 a 2. Va a ser igual a la carga 3 multiplicado por la carga 2 dividido la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2 al cuadrado. Muy bien. La constante eléctrica 9 exponente a la 9. Newton metro cuadrado con un al cuadrado. Por, ahora, ¿cuánto vale la carga 3? Y me voy para acá. En su valor absoluto. Menos 4 exponente a la menos 6. 4 exponente a la menos 6. Recuérdense que cuando introducimos los datos dentro de la fórmula lo hacemos en sus valores positivos. La carga 2, ¿cuánto vale la carga 2? Más 12 exponente a la menos 6. Más 12 exponente a la 6. Distancia que separa de la carga 3 a la carga 2. De la carga 3 a la carga 2. 0.06. Al cuadrado. Cuidado con este cuadrado. Opero. Y me queda 120, perdón. 120 minutos. Ya encontré el valor. Muy bien. Ahora me voy a mi gráfica. La carga 3. Fíjense, la que se mueve, la carga 3. ¿Cómo se comporta en relación a la carga 2? Y me voy dando cuenta que esta tiene signo negativo y esta tiene signo positivo. Signos contrarios se atraen. Entonces, la carga 3, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia la carga 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en donde está la carga 3, pongo un eje de coordenadas cartesianas imaginario. Este es Y y este es X. ¿Dónde está el resultado de F32 sobre X positivo? Por lo tanto, ¿qué signo va a tener? ¿O qué signo le corresponde? Positivo. Entonces, venimos y estos 120 newtons van a ser positivos. Ahora yo ya encontré
la fuerza de la carga 3A1 y la fuerza de 3A2. Ahora, ¿qué tengo que hacerlas? Sumarlas. Ok, entonces, hagámoslo. Vamos a ver. Esta es la carga, la fuerza con que se va a, no sé, no me recuerdo si es alejar de 3A1 y esta de 3A2. De 3A1 yo les dije, no se les va a olvidar que es más 80. Y si quieren, perdonen, voy a regresar para que vean ustedes de dónde saco este. ¿Miren? La fuerza de repulsión de 3A1 es de más 81, más 80 newtons. Entonces, eso fue lo que yo hice. Ahora solo estoy poniendo más 80 newtons. ¿Cómo se comporta la carga 3 en relación a la carga 2? 120 newtons positivo. Positivo. Ahora voy a sumar vectorialmente. ¿Cómo? Si ustedes se dan cuenta, de 3A2 y de 3A1 están sobre los ejes X, entonces los voy a sumar sin ningún problema. Y me queda que la fuerza resultante, o sea, la fuerza 3, ¿sí? De la carga 3, la fuerza resultante de la carga 3, en relación a las otras dos cargas, es de más 200 newtons. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veámoslo, vamos a analizarlo desde el punto de vista gráfico. Miren, tengo más 80 y más 20. 3, 1, 3, 2. Ok, grafiquemos. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Vamos a graficar el primero. F31 más 80. Como es positivo, lo voy a graficar en el eje positivo de las X. Y aquí está. Si se recuerdan, si voy a graficar la resultante del vector 3, 2, el de 120 newtons, voy a ponerlo de donde termina el 3, 1, el de 80 newtons, y lo voy a graficar. Puede ser para acá, puede ser para acá, puede ser para acá, puede ser para donde esté el vector que nos dé. Yo ya sé que el vector 120 newtons está también sobre el eje Y, el eje X, perdón. Entonces, vean ustedes, jovencitos, cuando nosotros hacemos la fuerza resultante de un vector, tomo el eje, el origen del eje primario, que es este, y lo uno con la flecha del último vector, ¿se recuerdan? Y esa es la fuerza resultante. Voy a medir del origen del primer eje de coordenadas cartesianas a la flecha del último vector. ¿Y cuánto me da? Me da 200 newtons. ¿Cuánto mide del origen del primer eje de coordenadas cartesianas a la punta del último vector? 120 más 80, ¿me mide? 200. Y vean, jovencitos, esto es electricidad, esto es electrostática. Espero que no se me hayan perdido. Pero el problema no es tan así, ¿me entienden? Aquí lo tengo a mano, por si lo quieren revisar. Y creo que valdría la pena. Miren, yo me tomo mi tiempo para hacerlo. Por Dios, jovencito. A lo macho. No, macho. Yo me trato de que ustedes lo aprendan. Los de la sección del día de ayer, cuando terminé, se quedaron callados. No dijeron nada. Yo les digo, miren, jovencitos, perdonen, pero es algo que está en el programa. Pero, una cosa muy importante antes de que se me olvide. Miren, niños. Fíjense que el problema que tuvimos es de que quisimos unir un tema con otro tema y habíamos decidido trabajar calor y termodinámica juntos. Pero es demasiado, entonces no se pudo. La sección C, sí, la de lunes lo hicimos, pero pobrecitos les fue horrible. En cambio, con ustedes estamos trabajando normal. Entonces vamos a trabajar a 5 semanas de contenido. La última semana, o sea, la próxima semana, es semana de corriente. Vamos a trabajar ley de Ohm, nada más. La clase va a ser una clase corta, sencilla, fácil, ¿va? Que no me va a llevar más de 1 hora. Empiezo a las 12 en punto, como siempre he hecho durante todo el año, y voy a terminar lo más a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Ok. A las 4 tenemos el examen corto.
de la próxima semana a las 4. Y va a entrar solo las 4 semanas anteriores. Esa semana de ley de Ohm de corriente no va a entrar la clase que vamos a ver ese día, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y va a ser de 4 a 4 en punto a 4:05, porque 5 o 6 minutos. Preguntas de falso y verdadero, teóricas, no va a haber nada práctico, como hemos venido trabajando. Por favor, le cuentan a sus compañeros que no entraron o que no sé, para que no los vaya a agarrar yo. Bueno, ya saben que la última semana tenemos corto. No sé si hay alguna pregunta, Ni. ¿Estamos bien? Ok. Al final lo voy a volver a repetir porque creo que es importante analizar esto. Bueno, todo salió por esto. Doctor, Bueno, perdón. Entonces ¿sí? la próxima semana va a haber clase y también vamos a tener corto. Sí, exacto. Fíjate que el problema es este. Queríamos unir 2 clases, pero son muy largas, compadre. Muy largas. Entonces, lo que decidimos es mejor trabajar calor y termodinámica por separado. Y la última semana, o sea, dentro de 8 días, tenemos la clase de ley de Ohm. ¿De acuerdo? Perdonen, pero tengo que cumplir con con el programa y hemos venido cumpliéndolo al 100%. Entonces, dentro de 8 días tenemos ley de Ohm. Precisamente ahorita la estaba preparando. Miren, jovencitos, va a ver, por Dios, miren, por Dios, y si estoy mintiendo me voy a poner el nombre de María Robles y me pongo vestido y me salgo al parque. Macho, va a ser sencilla la clase, no los quiero, es que miren, jovencitos, no los quiero asustar, no los quiero asustar. Bueno, va a ser sencilla, menos de 1 hora la clase, ¿no? Y a las 4 de la tarde, es decir, van a tener 1 hora, ¿no? de relax, llámenlo así, y a las 4 en punto pasamos el examen corto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jovencito? Ok, bueno. Y en este tema, no tengan pena que en el examen lo voy a poner lo más simple de este tema. ¿No? Porque este tema está feo, feo, feo. Bueno, sigamos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, al terminar les resuelvo lo que ustedes quieran. Ahora vean, jovencitos, en el ejemplo anterior, la carga estaba sobre una línea. Pero ahora vean, aquí ya tengo un problema. Ya tengo un ángulo. Y aquí cambia completamente el procedimiento de lo que es en sí el vectores. Dice, 3 cargas, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Se arreglan de manera mostradas en la figura. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la fuerza y la dirección de la carga 3? Entonces, me están pidiendo cómo se comporta la carga 3. Y vean, la encierro en un sobrecuadro de color amarillo. ¿Cómo se comporta la carga 3 debido a las otras cargas? Es decir, ¿cómo se comporta la carga 3 debido a la carga 1? ¿Y cómo se comporta la carga 3 debido a la carga 2? Muy bien. Las distancias que hay, 10 centímetros acá, 6 centímetros, 8 centímetros de esta parte y un ángulo de 37 grados. Muy bien. Me interesan los signos, mucho, mucho los signos. Bueno, analicemos el problema. Primero voy a ver cómo se comporta la carga 3 debido a la carga 1. Entonces yo veo, la carga 3 tiene signo negativo y la carga 1 tiene signo positivo. Entonces, esta carga, la que me están diciendo que yo tengo que trabajar, ¿cómo va a actuar? ¿Se acerca o se aleja la carga 1? Y me doy cuenta que se acerca la carga 1. Entonces, vean ustedes, si yo pongo un eje de coordenadas cartesianas acá, me va a quedar un ángulo de 37 grados en relación a de carga 3 a la carga 1. Bueno, ahora, ¿cómo se comporta la carga 3 debido a la carga 2? La carga 3 es signo negativo y la carga 2 es signo negativo, entonces la carga 3 se va a alejar de la carga 2. Va a haber una repulsión. Entonces, vean esto. No se les olvida, ¿verdad? Si yo pongo un eje de coordenadas cartesianas acá, me doy cuenta que la carga 3 debido a la carga 2 va a la derecha y la carga 3 debido a la carga 1 tiene un ángulo de 37 grados y se mueve en esta dirección. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos. Primero voy a hacer mi eje de coordenadas cartesianas. Voy a poner, miren, aquí abajito, puse el diagrama de anterior.
Aquí está la carga que voy a trabajar ahorita. Aquí está, miren, jovencitos. Tiene un ángulo de 37 grados. Y voy a encontrar con qué fuerza se mueve esta carga. De la carga 3 debido a la carga 1. ¿Ah? Muy bien. Entonces, empecemos. La constante eléctrica 9 exponente a la 9 newton metro cuadrado coulombs al cuadrado. Ahora vamos con lo que es la carga 3 en sus valores positivos. La carga 3 es de 8 exponente a la menos 9 coulombs. Y la carga 1 es 4 exponente a la 9 coulombs. Y la distancia que hay de aquí para acá es de 10 centímetros, o sea, 0.1 metro al cuadrado. Si opero, ¿qué va a pasar? Me queda que la carga 3 debido a la carga 1 es de 2.88 exponente a la menos 5. Y aquí, vean, les hice esto. Este es mi vector. El vector que tiene un ángulo de 37 grados, que es la carga 3 debido a la carga 1 es de 2.88 exponente a la menos 5. Ese es el valor de la fuerza. Y es una fuerza de atracción. Vean acá, se está acercando a la carga 1. Bueno. Ahora veamos qué pasa con la otra carga de 3 debido a la carga 2. Muy bien, encontrémosla. De 3 a 2, aplico la ley de Coulomb. La constante eléctrica 9 exponente a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Ahora, carga 3 tiene que ser la misma que está acá, 8 exponente a la 9. 8 exponente a la menos 9. La carga 2, miren cómo les ayuda a los subíndices. La carga 2 es 6 exponente a la menos 9. Y la distancia que separa estas dos cargas es de 0.08 al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si opero, me queda que la fuerza de lo que es de 3 a 2 es de 6.75 exponente a la menos 5. Y se los pongo de esta manera. No sé si se me perdieron, no creo. No creo. Preguntas, dudas. Muy bien. Ahora miren, jovencitos. Tengo que sumar 3,1 con 3,2 vectorialmente. Pero aquí hay un pequeño problema. El vector 3,1 tiene un ángulo de 37 grados. Entonces, no lo puedo sumar con el 3,2. Porque este no tiene ángulo. Entonces, tengo que encontrar la componente de 3,1 sobre el eje X y la componente de 3,1 sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, voy a encontrar las componentes del vector 2.88 exponente a la menos 5. Por favor, no se me vayan a perder. Ahora recuérdense. Para encontrar X, utilizo coseno del ángulo por la magnitud del vector. Para encontrar Y, seno del ángulo por la magnitud del vector. ¿Se recuerdan? Vector. Hagamos X. Coseno del ángulo del vector. 37 grados, 37 grados. Por la magnitud, lo que mide la flecha. ¿Cuánto mide la flecha? 2.88 exponente a la menos 5. 2.88 exponente a la menos 5. Opero. Coseno de 37 por 2.88 exponente a la 5 me da que X tiene un valor de 2.30 exponente a la menos 5. Entonces, encontré el valor sobre el eje Y, lo que se conoce como componente del vector en el eje X. Ahora, encontremos la componente del vector en Y. Y es seno del ángulo por la magnitud del vector. Seno, ¿cuánto es el ángulo? 37 grados. Por la magnitud del vector, 2.88 exponente a la menos 5. 2.88 exponente a la menos 5. Y me queda que Y es igual a 1.73 exponente a la menos 5. ¿De dónde sale este valor? De sacarle el seno a 37 multiplicado por 2.88 exponente a la menos 5. No se les vaya a olvidar esto. Esto es importantísimo. Cuando nosotros sacamos el coseno o el seno de un ángulo menor de 90 grados, le tengo que poner el signo a la componente. Repito, cuando yo le saco el seno o el coseno a un ángulo menor de 90 grados, le tengo que poner el signo a la componente. ¿Cómo así, doctor? Bueno, veamos. Pues. Miren ustedes acá. Esta es la componente del eje X del vector 288. Ok.
O sea, 2.30 exponente a la menos 5. Entonces lo voy a poner. Pero vean aquí. Ya le puse el 5. ¿Por qué? Porque va del origen hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, X positiva. X es negativa. Miren, niños. Cuando nosotros sacamos un ángulo mayor de 90 grados, tenemos que tener esa precaución. Vamos con Y. Ahora, Y se eleva, va hacia lo positivo del eje Y. Por lo tanto, yo subo y lo voy a poner en mi diagrama y le voy a poner signo positivo. ¿Sí? Miren, niños, esto es bien sencillo, pero les puede causar algún tipo de problemita a la hora de estar haciendo. Muy bien. Ahora yo ya tengo, vean ustedes, la componente X y la componente Y del vector 2.88 exponente a la menos 5. Tengo que hacer lo mismo con el vector F32. Encontrar X y encontrar Y. Pero aquí es mucho más sencillo. Pero se necesita que hayan estudiado vectores para entender lo que voy a hacer. Si ustedes se dan cuenta, y yo dejé muchos problemas con esta característica, si yo tengo el vector sobre uno de los ejes, una componente 0, y la otra componente tiene el mismo valor de la magnitud, entonces, si yo me doy cuenta que este vector está sobre el eje X, el valor de la componente X es el mismo valor de la magnitud 6.75 y el otro valor es 0. Repito, cuando yo tengo un vector sobre uno de los ejes, un valor es 0 y el otro es el valor de la magnitud. Recuérdense que este 6.75 exponente a la menos 5 es la magnitud. Como esta magnitud está sobre el eje X, la componente de X tiene el mismo valor de la magnitud. ¿Y cuánto vale la magnitud? 6.75 exponente a la menos 5. Y el otro valor va a ser 0, o sea, Y va a ser 0. Entonces, vean acá. Vamos a ver. Ahora, yo ya sé que X tiene 6.75 exponente a la menos 5 y Y tiene un valor de 0. Sumemos las X, sumatoria de X y sumatoria de Y. La sumatoria de X vamos a sumar todas las horizontales. Con su signo, menos 2.30 exponente a la menos 5, menos 2.30 exponente a la menos 5, más. Vamos con la X del vector 3,2. ¿Cuánto vale? 6.75 exponente a la menos 5. Y ya lo tengo acá. Miren, Juancito. Menos 2.30 exponente a la menos 5 más 6.75 exponente a la menos 5 me queda que la sumatoria de las componentes del X va a ser igual a 4.43 exponente a la menos 5. Y este resultado es el que me va a servir para encontrar la resultante. Vamos con Y. Y. Del vector 3,1, Y vale 1.73 exponente a la menos 5. 1.73 exponente a la menos 5, ¿de acuerdo? Recuérdense que las Y se mueven en forma vertical. Y ahora vamos con el 3,2. ¿Cuánto vale Y? No se mueve ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, Y aquí vale 0. Recuérdense lo que yo les decía. Cuando un vector está sobre un eje, una de las componentes tiene el mismo valor de la magnitud y la otra tiene 0. Entonces, este es 0. Y aquí lo tengo, 0. Y me queda más 1.73 exponente a la menos 5 más 0, me queda más 1.73 exponente a la menos 5. Bueno, ahora yo ya tengo los valores de las componentes. ¿Qué me interesa? Este valor y este valor. La sumatoria de X y la sumatoria de Y. ¿Por qué? Porque vean, jovencitos. Si yo quiero encontrar la fuerza resultante, ¿se recuerdan de esto? Que es la hipotenusa de un vector. Sumatoria X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero como estamos hablando de sumatorias, pongo sumatoria de X al cuadrado más sumatoria de Y al cuadrado. La sumatoria de X cuadrado, ¿cuánto es? 4.43 exponente a la menos 5 al cuadrado. Más sumatoria de Y, ¿cuánto es? 1.73 exponente a la menos 5 al cuadrado. Opero. Y a la hora de pedar me queda que la fuerza resultante va a ser de 4.76 exponente a la menos 5 newton. Esta es la fuerza resultante de lo que es la carga 3 debido a las otras dos cargas. Pero además de la fuerza resultante, me están pidiendo la dirección.
Y recuérdense, jovencitos, que la dirección es alfa. Para encontrar alfa, primero encuentro el ángulo del triángulo rectángulo y luego encuentro alfa. ¿Se recuerdan? Alfa es, si está en el primer cuadrante, alfa es igual que teta. Si está en el segundo cuadrante, alfa es igual a 180 menos el valor de teta. Si estamos en el tercer cuadrante, alfa es igual a 180 más el valor de teta. Y si estamos en el cuarto cuadrante, alfa va a ser igual a 360 grados menos el valor de teta. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Doctor hubiera dicho un poquito más despacio. Tienen el video y ya lo estudiaron y ahorita poco a poco lo van a ir entendiendo. ¿De acuerdo, niños? Ok. Entonces, primero encuentro el ángulo de triángulo rectángulo. Tangente de menos uno de sumatoria sobre y, sumatoria sobre x. ¿Cuánto vale y? Vale 1.73 exponente a la menos 5. ¿Cuánto vale x? 4.43 exponente a la menos 5. Miren, niños, en sus valores absolutos, en sus valores positivos. Y a la hora de operar me queda que vale 21.33. Este 21.33 es el ángulo del triángulo rectángulo. Es este. Doctor Reyes, ¿por qué puso alfa? Muy simple. Si ustedes se van y ven esta sumatoria X, ¿qué signo tiene? Positivo. Si ven esta sumatoria Y, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, si X es positivo y Y pues positivo, ¿el vector en qué cuadrante está? En el primer cuadrante. Y yo les dije, en el primer cuadrante, alfa es igual a teta. Por lo tanto, teta y alfa tienen exactamente el mismo valor. Fíjense, jovencitos, les cuento de que me siento más satisfecho haberles dado la clase a ustedes así que a la sección de ayer. No sé, siento como que lo expliqué mejor, pero no es porque yo quiera explicarlo mejor, sino porque no sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero, por favor, jovencitos, miren, yo trato, por Dios, miren, yo trato de ¿cómo se llama? De hacer las cosas 2, 3 veces para que ustedes aprendan. En serio. No hay ninguna mala intención que a veces dicen los estudiantes, el doctor es mala onda, nos está clavando. No, al contrario, ni corre es que. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? Ahora hagamos un problema de campo eléctrico. A una distancia de 2 metros, a una carga de menos 12 microcoulombs. Y vean acá, ¿cuánto vale el microcoulombs? Vale exponente a la menos 6. Sencillo. ¿Qué datos me dan? Me piden la intensidad del campo, me dan la distancia y me dan la carga. Y de una vez me la dan en coulombs. ¿Cuál es la fórmula de la intensidad del campo eléctrico? Es la constante carga distancia al cuadrado. ¿Cuál es la constante eléctrica? 9 exponente a la 9. Newton, metro cuadrado, coulombs al cuadrado. ¿Cuánto vale la carga? Aquí la tengo, vale menos 12 exponente a la 6. Vean acá, más 12 exponente a la menos 6. Menos, más. Recuérdense que cuando ingresamos los valores a las fórmulas, los hacemos en sus valores absolutos. La distancia, 2 metros, esta distancia al cuadrado. Y me queda 9 exponente a la 9 por 12 exponente a la menos 6. Igual. Dividido 4 y me queda 27,000. Este metro cuadrado se va con este metro cuadrado. Este coulombs me elimina uno de acá y me queda Newton sobre coulombs. Newton sobre coulombs. Ahí está. Y esa es mi respuesta. Me dicen mis estudiantes cuando estábamos en presencia. Doctor Reyes, ¿por qué no nos ponen problema de ese tipo? De repente ponemos uno así, ¿verdad? Y aquí está a mano. Por favor, jovencitos, yo quiero que me hagan la gráfica y me pongan los datos de este problema. Me voy a ir a traer mi cafecito. ¿Está bueno? Les doy 2 minutos y luego lo hago yo. Mientras voy a traer mi cafecito. ¿Está bueno?
Bueno, niños, perdonen, que me falta mi gasolina. Muy bien. Fíjense que dice, los vértices de un triángulo equilátero. ¿Qué es equilátero? Igual, de 10 centímetros de lado. Se sitúan cargas de más 2, más 3 y menos 8 microcoulomb. Tengo que quitar el microcoulomb. Hallar el módulo de la fuerza. Cuando hablo de módulo, estamos hablando de valores, de números. Yo no sé por qué el que hace los libros y hacen las preguntas tratan de complicar todo esto. Debería hallar la fuerza, punto. Ejercida sobre la carga de menos 8 microcoulombs por acción de las otras dos. Se supone que el medio es el aire. Bueno, no voy a explicar lo que es el aire porque todas las cargas las vamos a trabajar en el aire. Y ahí es donde tendríamos que trabajar lo que es epsilon, que no vale la pena porque ustedes van a ser médicos, no van a ser ingenieros. Muy bien. Ese es un triángulo equilátero. Tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, el lado 1, el lado 2 y el lado 3 tienen los mismos valores. Ahora, una cosa importante. Están dados en centímetros. Recuérdense que estamos trabajando en sistema internacional. Lo pasé a metros. Ahora, si yo tengo los tres lados iguales, los ángulos internos del triángulo tendrían que tener el mismo valor. ¿De acuerdo? Y recuérdense que los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, suman 180. Y como son iguales, entonces voy a dividir 180 dividido dentro de 3. ¿Y cuánto me da? 60, 60, 60. Por lo tanto, los ángulos de ese triángulo valen 60 grados. Grábenselo. Grábenselo. Porque en los exámenes a veces hacemos esas preguntas y viene y alguien dice, doctor Reyes, ¿qué es un triángulo equilátero? Pero si están conmigo no hay problema. Pero si están con alguien más, por ejemplo, un psicólogo, el psicólogo maneja muy bien la psicología, pero la física no. Licenciado, licenciada, ¿qué es un triángulo equilátero? No se lo va a poder contestar, pero usted ya lo sabe. Y cuando lo miran en la clave, dice, hijo, así era tan fácil, pero no sabía que era un triángulo equilátero. Muy bien, entonces veamos. Ahora pongamos la carga. Esta es la carga 1. Ahora vean una cosa. Miren, niños. La carga 1 es de 2 microcoulombs. Y aquí puse 2 exponente a las 6 coulombs. De una vez, ya saben ustedes que el microcoulombs es exponente a la menos 6. Ya no tienen que estar haciendo en su cuaderno eso. Solo cambien el microcoulomb por el valor a que pertenece. Luego viene la carga 3. La carga 2 es de más 3 microcoulombs exponente a la menos 6. Y por último tengo la carga 3, menos 8 exponente a la menos 6. Hallar el modo de la fuerza ejercida por la carga de menos 8. ¿Dónde tengo la carga de menos 8? Aquí tengo, entonces la voy a identificar. Ahora miren, esto es lo más importante. Y aquí ya tienen ustedes la idea de qué van a hacer. Primero van a hacer la gráfica, cómo se comporta la carga 3 debido a la carga 1 y luego a la carga 2. ¿No? Y es muy simple, por el signo. Este es positivo, este es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? La carga 3 se va a mover para este lado. Luego, vamos a ver cómo se comporta la carga 3 de la carga 2. Esta tiene signo negativo y esta tiene signo positivo. ¿Esta cómo se mueve? Se mueve hacia la carga 2 o se aleja. Y nos vamos a contar sobre esto. Y ahí ya tienen el problema, jovencitos. Ahí ya tienen el problema. Se los voy a explicar. Este vector, como está sobre el eje X, yo sé que Y es positivo, ¿sí? Y X va a tener el mismo valor de la fuerza de Coulomb. En el caso de este vector que tiene un ángulo, tengo que encontrar la componente en X y la componente en Y. Encuentro las componentes, sumo la componente del vector 3, 1 con 3, 2. La meto a la fórmula de la fuerza resultante y ya tengo el resultado. ¿Sí? Doctor, no entendí. Pero me agarró el rollo. No entendió el 100%. De acuerdo, pero ya sabe más o menos, ya tiene la idea qué es lo que va a hacer. Hagámoslo. Ok. Miren, jovencitos. Yo quisiera tener la pizarra que
que tengo en la universidad cuando doy clases. Yo tengo 2 pizarras en la pared, 2. Las normales, grandotas, tengo 2. Y me sirve para estos casos. Doy mi clase, pongo mis fórmulas y no borro y lleno toda la pizarra. Aquí no puedo hacer esto. Por eso les pido disculpas, pero este diagrama es importante y le busqué un espacio en la mera esquinita para que ustedes se orienten, ¿de acuerdo? Porque no puedo estar regresando porque estoy apareciendo datos y sería muy tedioso a la hora de regresar. Ok, vean pues, entonces hagamos. Voy a encontrar la fuerza de 3,1. La fuerza de 3 debido a la carga 1. Voy a encontrar esto. Muy bien, ¿cómo lo encuentro? Muy simple. La constante eléctrica, 9 exponente a la 9. Newton metro cuadrado columna al cuadrado. Carga 3. ¿Cuánto vale la carga 3? ¿Y cuánto vale la carga 1? Eso lo hemos venido trabajando con sus valores absolutos. Y la distancia que los separa, 0.1 metro. Espero que tengan una pantalla y que la logren visualizar bien, porque esto lo orienta a uno mucho. Y me queda la respuesta. Multiplico 9 exponente a la 9 por 8 exponente a la menos 6 por 12 exponente a la menos 6 dividido 0.1 al cuadrado y me da esto. Por favor, niños, practiquen eso en su calculadora. Porque yo me he dado cuenta que viene sí, eso da. Y se logró. A la hora del examen, híjola. Pero si el doctor Reyes, dices tú, eso está multiplicando a todo eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es la carga 3, y esto después, por último, multiplico por la constante. Como lo hago yo, 9 exponente a la 9, por 8 exponente a la menos 6, por 12 exponente a la menos 6, dividido 0.1 al cuadrado, igual, y me queda 14. Pero en el examen, como no lo hicieron ustedes ahorita, en el examen no saben qué hacer. En cambio, ahorita tienen una respuesta. Si lo hacen y lo hacen mal, no les va a cuadrar la respuesta. Quiere decir que no es así. ¿Me entienden? Esa es la idea de esto. Entonces, la carga 3,1, la fuerza de la carga se va en esta forma, lo de amarillo. Ahora voy a calcular la de aquí abajo. Muy bien. Entonces, este es mi eje de coordenadas cartesianas. Voy a graficarlo porque fíjense, jovencitos, que tienen ángulo y tengo que encontrar las componentes para que no se me pierdan. Entonces, voy a graficar esta, acá, el ángulo de 60 grados, 60 grados. Yo ya sé que tengo que encontrarle las componentes sobre X y sobre Y. Ahora voy a plotear esta con este color. Perdón. Déjenme tomar mi carita. Ahora miren, niños. Esta línea amarilla tiene una fuerza 3,1 de 14.4. Entonces, quiere decir que aquí tengo la de 3.1, que es 14.4. ¿De acuerdo? Me detengo un ratito para que lo analice. ¡Hala, qué rico el café ustedes! Bueno. Ahora veamos, para que no nos perdamos. Encontremos ahora la que está en horizontal, 3,2. De 3 a 2. Constante eléctrica, 9 exponente a la 9, Newton metro cuadrado, columnas al cuadrado. Ahora voy a poner la carga 3 debido a la carga 2. La carga 3, 8 exponente a la menos 6. Aquí está negativo, pero a la hora de introducirla en la fórmula la ponemos en su valor positivo. Multiplicado por la carga 2. ¿Cuánto vale la carga 2? Vale 3 exponente a la menos 6 columnas. 3 exponente a la menos 6 columnas. Dividido la distancia que separa la carga 3 de la carga 2. De la carga 3 a la carga 2, 0.1 metro. 0.1 metro. Cuidado con el cuadrado. Multiplico, divido y me queda que la fuerza con que se va la carga 3 acercándose a la carga 2 es de 21.6 newtons. Muy bien. Aquí viene la situación. Si estamos trabajando las cargas en una sola línea horizontal, las podemos sumar como en el problema número 1. Pero si ustedes se dan cuenta, ahora tengo el problema de que la
el vector 3, 1 tiene un ángulo de 60 grados. Entonces tengo que encontrar la componente en X, la componente en Y y sumárselas a las componentes también del vector 3, 2, X y Y. Ahora miren lo que acabo de hacer. Lo voy a repetir. Aquí está para los que no se dieron cuenta. Miren esto. Muy bien. Ahora voy a graficar el vector 3, 2. Este. Ahora, con mis disculpas, jovencitos, les voy a explicar. Este vector 3, 2 viene del origen, viene acá. Pero no lo puse a todo completo porque tengo que encontrar las componentes del vector 3, 1. Entonces, se sobreponen las líneas y se va a hacer un chirmol. Lo que yo quiero que entiendan es que este vector 3, 2 nace del origen y termina acá, ¿de acuerdo? Solo para que se formen una idea. Y ahorita me van a entender por qué lo voy a hacer. Muy bien. Ahora, yo no puedo sumar este vector con este vector porque hay un ángulo. Entonces voy a encontrar las componentes de este vector. Bueno, y aquí está. Las componentes del vector 14.4, que es 3, 1, va a ser igual. X va a ser el coseno del ángulo por la magnitud del vector. Y va a ser seno del ángulo por la magnitud del vector. Y relaciona seno y X relaciona coseno. Siempre cuando el ángulo se mide a partir de X. No se les vaya a olvidar. Coseno de, ¿qué ángulo tiene? 60 grados. Por la magnitud del vector, 14.4. Me queda 7.2. Y va seno del ángulo 60 grados. Multiplicado por la magnitud del vector, 14.4. Opero y me queda 12.47. Estas son las componentes del vector 3, 1 que vale 14.44. Ahora los voy a trasladar acá para que ustedes vean cómo lo voy a manejar. Muy bien. El vector X tiene un valor de 7.2. Pero aquí les puse, recuérdense que cuando yo saco las componentes de un vector y el ángulo es mayor, el ángulo es mayor de 90 grados, tengo que ponerle el signo a la componente, ¿de acuerdo? Repito, cuando yo tengo una componente y el ángulo es mayor de 90 grados, le tengo que poner el signo a la componente. Doctor Reyes, sí, pero entonces, si es menor a 90 grados, ¿no se le pone? No, porque los dos son positivos. Recuérdense que si es menor de 90 grados, está en el primer cuadrante. Entonces, X es positivo y es positivo. Pero si quieren ustedes de 0 a 360 grados, pónganle el signo. ¿Sí? Es saludable. Entonces, vean, como esta componente del vector está en el primer cuadrante, más 7.2 sobre X positivo. Y 12.47. Entonces lo traslado. ¿De dónde? De donde termina la flecha hacia donde termina la otra flecha. Y esto tiene un valor de 12.47 y le pongo el signo. Yo, a pesar de que es menor de 90 grados, prefiero poner el signo para explicárselos a ustedes. Ahora vean ustedes, jovencitos. El vector rojo tiene sus componentes en X y Y. Y el vector celeste o azulito, no sé cómo lo vean en su pantalla, aquí está. Por eso lo saqué de acá para que no los confundan. Ahora encontremos X y Y de 3, 2. Yo les dije que cuando un vector está sobre el eje, una componente 0 y la otra componente tiene el valor de la magnitud. Y recuérdense que el valor de la magnitud vale 21.6. Por lo tanto, ¿quién tiene el valor de la magnitud? El que está sobre el eje. Este es el eje X, por lo tanto, X tiene un valor de 21.6. ¿Y Y cuánto? 0. Muy bien. Entonces, ahora hagamos la sumatoria. Sumemos las X. Todos los que están sobre el eje X. 7.2, 7.2. Más 21.6, 21.6. Sumamos y me queda 7.2 más 21.6, 28.8. ¿De acuerdo? Ahora sumemos las Y, todas las que van para arriba. Empecemos con 3.1 más 12.47 más 12.47. Vamos ahora con 3.2. ¿Cuánto vale
Y de 3,2 no sube ni baja, no tiene 0. Y entonces me da 28.8 y 12.47. El 28.8 es el valor de la sumatoria de X. Y el 12.47 es el valor de la sumatoria de Y. Regresemos un poquito para que vean esto. Perdón, error. X 7.2 más 2.21 los voy a sumar. Esto creo que lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Este 28.8 es este 28.8. Estoy sumando 7.2, 21.6. Solo en un rato lo llamo. Gracias. Entonces, perdonen niños. Entonces, miren jovencitos, y ahora sumamos. Es una sumatoria simple. Ahora, me interesa algo. Sumatoria en X y sumatoria en Y. ¿Por qué? Por esto. Recuérdense que ahora la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de X más Y. Miren. X, ¿cuánto vale? 28.8 al cuadrado. Y, ¿cuánto vale? 12.47 al cuadrado. Opero todo esto y me queda 31.38. La fuerza en el sistema internacional en el MK es ¿en qué unidades doy? En Newton. Y ya encontré la fuerza resultante. Muy bien. Ahora encontremos la dirección. Y recuérdense, para la dirección, primero encuentro el ángulo del triángulo rectángulo y por último, alfa. Dependiendo en qué cuadrante esté, así va a ser el valor de alfa. Muy bien. Entonces, vean, jovencitos. Dirección alfa. La tangente inversa de la sumatoria de Y partido la sumatoria de X. No lo puse yo aquí porque lo tengo en el problema anterior. Cuando hay demasiada información, primero, no se mira bien. Segundo, no me cabe, ¿me entienden, niños? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta pantalla se ve más sobria. Se entiende más porque limité muchas cosas que supuestamente las expliqué en el problema anterior, ¿verdad? Para que ustedes tengan un poquito más de claridad. Entonces, alfa. Para encontrar alfa, primero encuentro teta. Es tangente menos 1 de la sumatoria de Y partido la sumatoria de X en sus valores positivos. ¿Cuánto vale la sumatoria en Y? 12.47. ¿Cuánto vale la sumatoria en X? 28.8. Y a la hora de sacar este valor me queda, recuérdense, 12.47 dividido 28.7 igual. Le tengo que sacar la tangente inversa y me queda 23.41. Encontré teta. Encontré teta. Esto, el ángulo del triángulo rectángulo. Ahorita voy a encontrar alfa. ¿Cómo voy a encontrar alfa? Voy a ver en qué cuadrante está. Y para determinar en qué cuadrante está, aquí están mis cuadros blancos. Esto es X, esto es Y. X está en positivo y Y está en positivo. Por lo tanto, recuérdense, primer cuadrante. Esto es Y esto es X. Este es positivo, este es positivo. Por lo tanto, esta resultante está en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, yo les dije que alfa tiene el mismo valor de teta, 23.41. Bueno, miren niños, esto no es tan sencillo, pero les aseguro todo lo que quieran, que me agarraron. No quiero yo que vayan a salir como el ingeniero Walter o como el ingeniero Bruno, el ingeniero Félix, vea, pila, no. Pero que sepan más o menos qué van a hacer, que sepan qué camino van a tomar, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Porque ahorita ustedes, mañana pasado, no sé, a tomarse un cafecito, se sientan en su máquina y se ponen a analizar. Y la segunda vez sí van a ver cuánto le van a tirar. No va a dejar mucho tiempo. No vayan a dejar mucho tiempo porque se le olvida a uno, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tengo para el día de hoy. Muy bien, jovencitos. No sé si tienen dudas, comentarios para servirles. ¿Preguntas, dudas? Ahora sí me gustó un poquito más mi clase. Ayer no me gustó. Doctor, yo tengo una duda. Contame. Con respecto al corto de la próxima semana, ¿va a entrar el tema también del que nos va a dar antes del corto? No, ¿O no. no? No, Ah, sería ingrata de cómo se llama, de mi rollo. Sería ingrato. Yo, no, ¿cómo? Darles una hora para que se aprendan
ley de Ohm, no. Solo los 4 temas anteriores, nada más. Ah, Es muy bien. decir, reciben su clase, 1 hora, no más de 1 hora. Ese contenido solo entra en el parcial, ¿de acuerdo? El contenido de lo que es el examen, solo de las 4 semanas anteriores, prácticamente al día de hoy, y es teórico, ¿de acuerdo? Gracias, ¿Alguna otra doctor. pregunta, niños? Permítanme, no oí. ¿Ahora? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay dudas, comentarios, niños? Permítanme, voy a ver. Es que como lo silencié. Vamos a ver si puedo quitar caen mal ustedes, muchachos. Me pasa que como me cuesta a mí manejar esto. Lo tengo, aquí lo tengo. Voy a quitar. Denme un segundo de... ¿Pregunta, niños? Ahorita les voy a quitar, perdonen. No puedo quitar esta cosa. ¿Alguien la puede quitar de ustedes? No, que ustedes no son moderadores. ¿Cómo hago yo para quitar esto, niños? Para que me digan. Silenciar a todos. Bueno. Byron. Doctor, yo creo que son los mismos compañeros los que tienen que abrir su micrófono, así que no... No te vas a reír de mí, ¿no? No. Disculpen, muchachos, fíjense, ¿saben una cosa? Es que yo creo que lo silencié, no lo silencié. Bueno, ¿saben una cosa, jovencitos? Yo les quiero contar, y ya lo saben, de que a mí me ha costado muchísimo esto. No tienen ustedes ni idea de lo que me cuesta hacer una clase como la que yo hago. Y quiero quedar bien con ustedes. No quiero quedar bien por quedar bien, ¿me entienden? Sino porque me agrada a ustedes. Yo quiero que aprendan, ya no los quiero ver en primero, quiero verlos en segundo para machucarlos y de repente ya tenemos presencialidad, pero me cuesta mucho trabajar lo que es computadora. Porque porque nacieron con la computadora abajo del brazo, yo no, pues, yo he aprendido, no saben cuánto, y he aprendido mucho, y me han enseñado bastante. Pero pensé que había silenciado a todos. Ok, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Les agradezco muchísimo la atención y espero haberlos ayudado en algo. Muy bien. Gracias, niños. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, Gracias, joven. doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, gracias, niños. Feliz tarde. Feliz tarde. Igual. Gracias, igualmente. Con cuidado. Con cuidado. Héctor, contame. Doctor, disculpe, Contame. solo quería saber porque es que acá conmigo llovió fuerte y Ajá. casi no escuché muy bien la vista lo último. La próxima qué? semana que había escuchado con el compañero, ¿verdad? Que hay corto, ¿verdad? Sí, te explico. La próxima semana tenemos clase normal. Ah, Ley bueno. de Ohm. La clase es lo más que nos vaya mal 1 hora. Como yo empiezo a las 2 en punto, a las 3 termino. ¿Ok? Y Ah, muy bien. a las 4 hay examen corto. Ese examen corto, igual que los anteriores, preguntas de falso y verdadero, y el contenido solo son de las 4 semanas anteriores. Es decir, hasta el día de hoy. Lo que vemos la próxima semana no va a entrar en lo que es el examen corto. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. ¿Está bueno? Sí, entonces sería desde la semana 21 hasta la actual que estamos hoy, ¿verdad? Correcto, así es. La Ah, muy bien. 25 no entra. Sí, gracias, doctor. Tenga buena tarde. Muy amable.
Muy bien, para servirte, compadre. ¿Alguien más, niños? Ok.